digamos, ¿cuánto vale sigma sub 1? ¿Perdón? 3Q, ¿seguro? ¿Sobre? ¿Hay un error allí? ¿Algo falta? ¿Qué es la carga que debe aparecer allí para que el campo dentro del conductor valga 0? Muy bien. El joven último de esta fila. ¿Cuánta el valor de sigma en la superficie acá afuera? ¿Perdón? 2Q positivo. Sobre 4πr2 cuadrado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Esas son las cargas que aparecen en las superficies interior y exterior, y si nosotros dividimos esos valores para el área sobre la cual se distribuyen, obtenemos los valores de densidad superficial de carga. El campo de un anillo con carga Q a una cierta distancia X y luego yo les daba a ustedes un anillo de espesor de X, es hueco, de radio interior R1 y radio exterior R2. Y les preguntaba aquí, a esta distancia X, que me expresen cuánto vale el campo eléctrico. Pues, si esto es para un anillo, lo que tengo yo es que aquí escoger ese anillo. Entonces, el campo en X será igual al diferencial para este anillo, sería K, en lugar de poner Q, sería el diferencial de carga de este anillo, que sería ρ por el diferencial de volumen, 2πr, digamos que esta distancia sea r, 2πr por dr y por dx, partido para x cuadrado más r cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y yo les decía, no lo evalúen, simplemente esto sería de R1 a R2. Eso es todo lo que tenían que hacer. Y eso valía 10 puntos. Eso es todo. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, yo no he hecho más nada que preguntarles algo muy, pero muy pequeño de un ejercicio que yo hice en clase para el disco. ¿Qué es lo único que le pedí a usted que ahora haga? Que le multiplique por dx, porque ahora es un diferencial de volumen. Ni siquiera les dije evalúe, ponga nomás los límites.
más nada. Pero esperando de que usted entendía que es una contribución diferencial. Ese mismo problema lo tomé hace unos 3 años atrás, pero fue más complicado. Ahí les puse un cilindro para que me calculen el campo de todo el cilindro. A ustedes les dije, solo denme la expresión del diferencial de campo, nada más. Me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Estoy volviendo una madre ahora. Y yo creo que esto no es complicado. Esto no es difícil. Que yo hice el del anillo que yo calculé, lo transformé para calcular el del disco. Y lo único que yo le pedí ahora es, en lugar de sigma, ponga rho y multiplique por dx, porque es el volumen. Más nada. Así que, por favor, fíjense, ¿no es cierto?, las cosas que se preguntan en la lección. Dígame. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Nada más. ¿Cuál X? Aquí me he comido la X. Sí. Bien. Un par de ejemplos sencillos del cálculo del campo eléctrico para una barra muy larga. También es aplicable para cilindros, pero para puntos ubicados fuera del cilindro, pero que cumplan la condición de que la longitud del cilindro es bastante más grande comparado con la distancia de la barra o del cilindro al punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. Si usted observa el campo eléctrico para una barra o un cilindro, el campo apunta de manera radial, en la misma dirección que lo harían los distintos diferenciales de área ubicados sobre la superficie lateral del. Como el campo apunta de manera radial perpendicular a la barra o al cilindro, entonces el ángulo formado entre el campo y el diferencial de área forman 0 grados. Como el campo apunta de manera radial, entonces en las tapas del cilindro no hay flujo. De tal forma que al momento de ejecutar la integración para calcular el flujo, solamente nos queda el flujo en la superficie lateral del cilindro gaussiano, ya que en estas superficies abiertas, como lo pueden ver ustedes aquí en este gráfico, donde se ve el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área, aquí y acá el flujo es 0, solamente existe flujo en la superficie lateral, el ángulo entre esos vectores es 0 grados. La carga neta encerrada es cuánta carga hay aquí en este pedazo de barra. Como la carga debe estar distribuida de manera uniforme, si no, no se podría aplicar ley de Gauss. Entonces aquí multiplicamos yo el valor de lambda, lo multiplico por H o por L, H estamos ubicando este gráfico, y con ello obtengo la carga encerrada. Entonces aplicamos ley de Gauss. Entonces el flujo, carga encerrada, partido para esta constante, y ahí tienen ustedes el valor del campo eléctrico para puntos ubicados cerca de un cilindro o de una barra muy larga cargada de manera uniforme. Ese es para ustedes.
con carga Q distribuida uniformemente, mide 1 metro por cada lado. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones usted usaría para aproximar la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 1 centímetro en algún lugar cercano al centro de esta lámina? Es una lámina de carga, ¿verdad? Que vamos a demostrarlo utilizando ley de Gauss, y a nosotros este valor lo encontramos. ¿Se acuerdan ustedes de integrando el disco de carga? ¿A qué valor llegamos? ¿Me recuerdan? A esta. Esto sirve para puntos cercanos a la superficie de un conductor y también para el caso de de placas conductoras en puntos cercanos a ella. Pero este es válido para una lámina. Esta es la superposición de 2 láminas, que es lo que nosotros llamamos una placa conductora. Dígame. ¿Perdón? Es una superficie, puede ser, por ejemplo, lo que tú dices, un disco cuyo radio es infinito, se aproxima mucho a una placa, como lo puedes ver aquí. ¿Sí? Mira, 1 metro por lado, a una distancia de 1 centímetro, en el centro o en la parte central de la lámina, pues es una lámina muy grande. Es esto. Es una lámina de carga, como lo pueden ver allí. Aquí lo tenemos aplicando ley de Gauss. Nosotros, el valor que van a encontrar a continuación, nosotros lo encontramos integrando un anillo para un disco y luego haciéndolo muy grande. Utilizando ley de Gauss, aquí está la lámina, como ustedes pueden ver, la lámina, una sola superficie con carga eléctrica, campo hacia allá, campo hacia la izquierda. Lo más práctico, aquí hemos tomado un cilindro gaussiano, como ustedes pueden ver. Entonces, en la superficie lateral del cilindro no hay flujo. Flujo solamente hay en esta tapa y en esta otra. Como el campo es uniforme y el ángulo que forma es 0 grados, entonces el flujo en esta tapa será igual al producto de E por A. Acá también será igual a E por A. Por lo tanto, el flujo total será igual a 2 veces E por A. ¿Cuánta carga neta encierra? Esta lámina que usted ve aquí tiene carga sigma distribuida. Por lo tanto, en esta superficie habrá carga igual a sigma por A. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? El flujo, esto es el flujo, es 2E por A. La carga neta encerrada, sigma por A. ¿Cuánto vale el campo? Sigma sobre 2 epsilon sub 0 para una lámina de carga. Miren, muchísimo más sencillo que lo que nosotros tuvimos que hacer para llegar cuando lo hicimos, el anillo, el disco, y luego haciendo el radio que tiende infinito, llegamos a lo mismo que está aquí. Pero con ley de Gauss, mucho más sencillo, pero con esas características. Vean esto. Esta es una placa conductora. Tengan mucho cuidado. Es una placa conductora. Como les explicaba ese día, la placa conductora, la carga se distribuye ¿en dónde? En la superficie. Por lo tanto, estas superficies las podíamos considerar como 2 láminas. Y nosotros aplicábamos superposición y llegábamos al valor de sigma sobre epsilon sub 0. Miren ahora cómo lo podemos hacer utilizando ley de Gauss. Pueden tomar, si ustedes desean, un cilindro gaussiano que atrape las 2 láminas o un cilindro gaussiano que atrape solo una de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que aquí tenemos ¿cuántos flujos? 2. En esta tapa y en esta otra. ¿Sí lo ven, no es cierto? Por lo tanto, aquí el flujo total, ¿cuánto será? 2 veces E por A.
Así es, ¿verdad? E por A aquí y E por A acá. ¿Y cuánta carga neta encerraría? Sigma por A, sigma por A. 2 veces sigma por A. Para este cilindro gaussiano, ¿cuántos flujos tenemos? 1. ¿En dónde? En este. ¿Aquí cuánto vale? 0. ¿Cuánta carga neta encierra? Solo sigma por A. ¿O no es verdad? Los dos resultados, ¿qué deben darme con el campo? Debe darme lo mismo. Porque aquí estamos calculando el campo ¿dónde? Aquí. Y aquí estamos calculando el campo ¿dónde? Aquí y acá, suponiendo que es, vamos, uniforme, es igual, ¿o no es así? Entonces, veamos. Aplicando ley de Gauss, carga neta encerrada, 2 veces sigma por A, y el flujo en esta superficie gaussiana será esto. E por A en la cara de la izquierda, E por A en la cara de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, eso será 2 veces E por A. La carga neta encerrada, campo eléctrico, sigma sobre epsilon sub 0. Muy útil en ciertos problemas. A ver, apliquémoslo en este caso para ver si llegamos a lo mismo. Flujo neto a través de este cilindro gaussiano. Flujo neto, bueno, pues la superficie de afuera, la superficie de adentro, pues solamente hay en la de afuera. Aquí no hay flujo porque no hay campo. Entonces, simplemente, carga neta encerrada, solo la que hay aquí. A diferencia de esta, que tengo una aquí y otra acá, solo aquí. Esto es el flujo neto, carga neta encerrada, idéntico a la superficie anterior. Yo puedo combinar, a ver, esto ocurre porque es una placa conductora. Si yo la cargo positivamente, positiva una cara, va positiva a la otra. Si la cargo negativamente, negativa a la una cara, negativa a la otra. Pero yo puedo superponer campos de láminas dieléctricas. Porque en los dieléctricos usted sabe que la carga se queda donde yo la pongo. Entonces yo puedo tener un caso como ese. Tengo 2 láminas dieléctricas con igual densidad de carga. Apliquemos ley de Gauss y luego aplicamos lo que sabemos nosotros, superposición, ¿de acuerdo? A ver, este es mi cilindro gaussiano y quiero calcular el campo aquí y el campo acá afuera. ¿Cuánta carga neta encierra? ¿Cuánto? Campo 0. ¿Lo quieren comprobar? No hay problema. Esta lámina genera un campo ¿hacia dónde? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Y esta, para allá y para acá. ¿Qué pasa aquí? Se restan. ¿Qué pasa acá? Se restan. ¿Qué pasa aquí adentro? Se suman. ¿O no es verdad? A ver. ¿Qué pasa aquí afuera? Se restan. Acá se restan. ¿Y qué pasa aquí? ¿Aquí qué pasa? Se suman. ¿Cuánto vale aquí el campo? 0. Aquí entre las placas, diferente de 0. ¿Quieren calcular el valor? Utilizando la ley de Gauss. Entonces ubiquen un cilindro que tenga esas características. Para ese cilindro, ¿dónde hay flujo? ¿Aquí o acá o en los dos lados? Solo aquí. ¿Acá vale cuánto? ¿Cuál es el flujo aquí? E por A. ¿Cuánta carga neta encierra?
sigma por A. Solo hay flujo aquí afuera. Perdón, allá adentro. Esto es 0. ¿Y por qué da eso? Claro, es la superposición de ¿quién? De una lámina y esta otra lámina. Esta lámina con un campo para allá de ¿cuánto? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Esta lámina con un campo hacia ¿dónde? Hacia allá. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Campo resultante, el doble. La carga eléctrica por unidad de área es más sigma para la placa 1 y menos sigma para la placa 2. La magnitud del campo eléctrico asociado a la placa 1 es sigma sobre epsilon sub 0. Y las líneas de campo eléctrico para estas placas son como se muestra. Cuando las dos placas se colocan paralelamente una a la otra, dice la magnitud del campo eléctrico es. Adelante para ustedes. Así están las placas cargadas eléctricamente con densidad más sigma. Son placas, carga en los dos lados, igual allá, de signo negativo. Y ahora estas placas dice que las acercamos y la ponemos una frente a la otra. Nos preguntan qué pasa con el campo eléctrico entre ellas y fuera de las placas. Cojan estas dos placas y aproxímenlas unas a otras. ¿Sufrirán ellas alguna alteración en su distribución de carga o no? Es decir, que estas dos placas, al ponerlas una frente a otra, van a quedar idénticas con la distribución que están allí, no sufren nada. ¿Qué va a pasar? ¿Perdón? Las cargas se van a intentar. Entonces la carga quedará confinada ¿dónde? En la parte cercana a ellas. Porque a medida que se van acercando, la carga negativa repele los electrones libres de la otra, o lo que es lo mismo, la positiva los atrae. Quiere decir que esta placa quedará así. Toda se vino acá. Así, ¿verdad? ¿Y cuánto quedará la densidad ahora? Vamos. 2 sigma. ¿Cuánto vale el campo acá? El campo acá. ¿Y cuánto vale el campo en el centro? Para no aventurarnos, vamos a utilizar de Gauss. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué les parece si tomamos aquí
un cilindro gaussiano. Ahí lo pongo. Entonces, para este cilindro gaussiano, vamos a calcularle el flujo a través de todo él. Vamos que esta área sea A. ¿Cuánto valdría el flujo? Vamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto valdría el flujo a través de todo este cilindro gaussiano? Ya, el flujo, esto sería E por A. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale la carga neta encerrada? ¿Cómo que sigma por A? 2 sigma por A. Entonces, tendríamos aquí que epsilon sub 0, E por A, debe ser igual a 2 veces sigma por A. Entonces, el campo eléctrico vale ¿cuánto? 2 sigma sobre epsilon sub 0 dentro. Considere idénticas. Sus áreas son de 3 metros cuadrados y son muy grandes comparadas con sus 2 centímetros de espesor, que pueden ser consideradas de área infinita para propósitos de cálculo. La figura de abajo muestra cómo ellas están ubicadas o posicionadas. Las placas A y B están hechas de vidrio, un excelente aislante. Mientras que la placa de en medio está hecha de cobre, un excelente conductor. La placa de cobre está descargada. Sin embargo, las dos placas de vidrio A y B se les da una carga total Q sub A y Q sub B respectivamente, distribuidas uniformemente a través de sus volúmenes. Los valores de todos los parámetros se dan en la figura. Calcule la componente en X del campo eléctrico en la posición X igual menos 3,5 centímetros sobre el eje de las X. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte donde dice que con respecto a las dimensiones de esas láminas, dicen que el área es de 3 metros cuadrados. Ustedes, 3 metros cuadrados es una plancha bien grande. Dice, comparado con los 2 centímetros de espesor, es más o menos como esas planchas de Playboy, esas planchas bien grandes, apenas 2 centímetros con 3 metros cuadrados. Dice que puede ser considerada de área infinita para propósitos de cálculo. ¿Han escuchado ustedes hablar de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign? ¿No?
que es una de las top 10 en Estados Unidos. Pues este es un examen, una pregunta de un examen tomado a los estudiantes de física de su nivel. Ustedes. Miren la diferencia en ubicar. Miren estas universidades, estos profesores, cómo diseñan estos exámenes. Y a veces ustedes consideran cuando un profesor hace exámenes con estas cositas de temas, lo consideran como que, miren lo que pone ese profesor en ese examen. Si el profesor hubiera dicho, 2 láminas dieléctricas con densidad sigma 1 y sigma otra, pues muerto el chancho, eso lo hace cualquiera. Una lámina dieléctrica genera un campo sigma sobre 2 oxígenos sub 0 y ya está hecho. Superposición y está resuelto el problema. ¿O no es verdad? Vamos, díganmelo ustedes. No es verdad. Pero le dejaron algo adicional para que el estudiante diga, ¿y puedo considerar eso como una lámina? Pues claro que lo puedo considerar como una lámina. 3 metros cuadrados comparado con 2 centímetros de espesor. Eso es una lámina infinita. Entonces, si es una lámina infinita, entonces aquí en esta región, el campo debe ser la superposición del campo de ¿quién? De esta lámina con el campo de esta lámina. Que se van a sumar o restar dependiendo de qué cosa, de los signos que tengan esas cargas, ¿o no es verdad? Esta lámina, ¿qué signo tiene? Esta es la lámina A, ¿verdad? Esta lámina A está cargada positivamente, ¿así es verdad? Y la de acá está cargada, también positivamente. Entonces, aquí, en un punto, van a ver o se van a superponer campos de 2 láminas. De esta lámina apuntando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y de la de allá, apuntando hacia la izquierda. Perdón, es E que quiero poner. ¿Cuál de los dos sea mayor? Eso me va a dar a mí la dirección del campo resultante. ¿Y cuál de los dos sea mayor? Va a depender de cuál sigma sea mayor. ¿O no es verdad? ¿Cuál de los dos sigmas es mayor? El de B. Entonces yo sé que el campo resultante de ley me va a salir con un signo negativo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estos dos. Quiere decir que el campo resultante en dirección X, ¿verdad?, va a ser igual a el negativo del campo generado por la placa B menos el campo generado por la placa A. De entrada ya le voy dando de una vez hacia dónde va a estar ese campo dirigiéndose. Pero, alguien puede estar diciendo, a ver, bigotón, párate un ratito ahí. Deja de seguir hablando. Pero ahí en medio hay una placa metálica. ¿O no es verdad? Sí, me dicen por ahí porque están con la cara asustados así. ¿Y por qué te haces eso si hay una placa metálica allí? A ver, ¿quién está a favor de mí por haber hecho eso? ¿Por qué razón, joven? No, yo pensaba que iba a decir otra cosa. Vean, eso me encanta lo que va a decir. Igual a lo que hicimos en antes. ¿O no es verdad, Sambo? Sí, ¿verdad? Dime. Porque como es conductor, entonces el campo eléctrico en su interior va a ser cero. Y el campo que produce la barra, la B, entonces va a atravesar ese conductor y va a ser igual como que, o sea, si uno pone una superficie gaussiana, lo que va a considerar la carga neta, ¿verdad? La carga neta solo es la del conductor. La placa, ¿qué pasa? No tiene carga. ¿Se recuerdan cuando forramos la partícula esa con la esfera? ¿Se acuerdan? ¿Por qué decíamos que da lo mismo que pongas o no pongas esa esfera allí? ¿Por qué daba lo mismo? Porque no tenía carga. ¿Sí me entiende? Si esa placa tuviese carga, a ver, ahí sí, aguántese un ratito, usted ya no me puede hacer eso. ¿Sí? Es decir, que en este problema, coja esta placa, la quite
o la ponga allí, ¿qué va a pasar con el campo aquí? No le va a hacer nada. Entonces, aquí me calculan de manera independiente el campo de la placa B, el campo de la placa A. Son láminas dieléctricas, ¿verdad? ¿Cuánto valen los campos? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y muerto el chancho. Usted era, pero profesor, ahí a mí, ¿y cómo saco sigma? ¿Sí ven? Me dan la carga y me dan el área de las placas, de ahí saco sigma. Por favor, denme un valor, que lo necesito para el problema que sigue. Menos 84.7 newtons por coulombio, la C. Ahora vean esto, miren, presten atención, esta es la parte más bonita y enhorabuena, nos quedan todavía 10 minutos. Es el mismo enunciado, pero miren lo que preguntan ahora, observen, dice ahora. Calcule la carga total Q sub R, la cual reside sobre la cara derecha, ¿no es cierto?, de la placa de cobre, es decir, cuánta carga reside aquí. Cuánta carga total reside aquí. En otras palabras, ¿cuánta carga aparece allí? Con un campo que la atraviesa, ¿en qué dirección a la placa metálica? Para allá. Ese campo que calcularon aquí es el mismo en cualquiera de estos puntos. Claro, salvo aquí adentro, que es 0. ¿O no es verdad? Por lo tanto, yo sé también el campo en esta región. Es lo que ustedes me dijeron, menos 8 y tanto, apuntando hacia allá. Entonces, voy a tomar una superficie gaussiana para que me dé el valor de sigma que aparece finalmente en esta placa, en esta superficie. Y con ese sigma, como yo sé qué área tiene, ¿qué saco? ¿Cuánta carga aparece allí? Dígame la forma de la superficie gaussiana que debo yo tomar en esta parte del problema. Un cilindro que vaya ¿de dónde a dónde? De aquí para acá, exactamente. Entonces, mi cilindro gaussiano te vienes por aquí. Con un campo, como sabemos que apunta en esta dirección, y un área que va en esta dirección. Su cilindro, superficie lateral, 0, flujo. Aquí adentro, 0. Aquí nomás hay flujo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Perdón. Menos E por A. Menos E por A. ¿De acuerdo? Carga neta sería sigma en el lado derecho, que no sé qué es, ¿no es cierto? Luego me va a salir que debe ser de qué signo. La carga que aparecerá en ese lado. Negativa. ¿Sí se dan cuenta de lo que va a aparecer? ¿No es cierto? Sigma en el lado derecho por el área partido para epsilon sub 0. Entonces, sigma en el lado derecho va a ser igual a menos el campo en ese lado
que ya lo hemos calculado acá, ¿verdad? Multiplicado por epsilon sub 0. ¿Cuánta carga aparece en el lado derecho? Por el área de la placa. Ahí tienen ustedes un problema de aplicación de la ley de Gauss. Entonces terminamos el capítulo.